Mi hija había conocido a un muchacho quien estudiaba negocios internacionales y siempre paraba viajando de un lugar a otro. Sus padres lo habían abandonado en un orfanato cuando era pequeño, pero para su buen destino, una pareja de casados quienes no podían tener hijos le adoptaron, quedando como hijo único para la familia. Los padres eran de buen estatus social y económico, lo cual permitió que Rubén lograra ser un profesional en cuanto a los negocios que se encontraba. Fue en el año 2010 cuando mi hija terminó su profesión. Por supuesto, Rubén estaba trabajando y habían iniciado su relación a los 2 meses de conocerse en la universidad. Para cuando terminaron de estudiar, ellos tenían 3 años de relación y certeramente pensaba yo que iban a seguir juntos e iban a formar una familia. Mi esposo, por lo tanto, había aceptado la relación porque ambos ya habían terminado sus estudios y el amor que se tenían era mutuo. Parecía que iban a ser muy felices, pero no terminó como nosotros lo habíamos esperado. Porque meses después, aquel muchacho, aquel joven de quien teníamos una buena perspectiva por su forma de comportarse enfrente de nosotros, terminó haciendo un trabajo dañino para mi esposo y para mí. Todo comenzó cuando tuvieron su primera pelea. Al parecer, mi hija había encontrado cosas comprometedoras en el teléfono celular de Rubén, pero este le replicó que no había nada de malo. Mi hija me contó que había encontrado conversaciones con una muchacha en el WhatsApp. Al parecer, aquella mujer era una compañera de trabajo, pero le insinuaba a toda costa. Mi hija se había enojado porque a pesar de que aquella mujer le insinuaba, él no hacía nada por hacerle entender que tenía pareja o que tenía que respetar. Estuvieron una semana molestos, pero cuando Rubén vino a mi casa trató de explicarnos lo que había pasado, que nada de lo que mi hija había visto ocurría en realidad. Simplemente nos indicó que su compañera así era con todos, pero prometió que no iba a volver a ocurrir. Es más, prometió que iba a conversar con su compañera y le iba a poner un alto para evitar de esa forma malos entendidos con nosotros. Mi esposo dijo querer hablar con Rubén sobre ese tema. Luego de eso mi hija se quedó más tranquila y volvió a amistarse con Rubén. Luego de 3 meses, Rubén y mi hija se casaron. Compraron una casa que quedaba a 20 minutos de la nuestra. Un día de esos, recibí una llamada de mi hija. Me dijo que fuera a visitarla, pero me pareció extraño porque me habló bien bajito como si no quisiera que alguien la escuchara. Algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Le comenté a mi esposo y fuimos por la tarde hacia su casa. Estuvimos 10 minutos afuera de su casa tocando que nos abriera, pero parecía que no se encontraba nadie. En eso suena mi celular y era una llamada de mi hija. Contesto y me dice que no se encontraba en su casa. Había salido a hacer unas compras y había olvidado que veníamos de visita. Se despidió rápido y cortó. Algo extrañada le dije a mi esposo que todo era muy extraño. No entendíamos lo que estaba pasando. Regresamos a casa y me la pasé pensando qué es lo que realmente estaba sucediendo. Nunca antes mi hija me había llamado de esa manera y mucho menos se le había olvidado que veníamos a verla. Dejé pasar todo lo sucedido y a la semana se acerca a la casa una persona desconocida. Se acercó diciendo que era vecino de mi hija. Nos dio aviso que a mi hija la ambulancia la había llevado para el seguro porque, al parecer, había caído por las escaleras de su casa. Fuimos inmediatamente a verla y estaba ahí Rubén. Un poco asustado nos preguntó que cómo nos habíamos enterado, pero no le dimos detalles de nada. Lo más importante era saber cómo estaba mi hija. A los 30 minutos nos dieron permiso de ingresar a verla, pero al ingresar no la veíamos muy bien. Nos contó que Rubén la estaba pegando y por defenderse cayó por las escaleras, pero la caída no fue tan grave. Se recuperaría para el día siguiente y podían darla de alta. Luego, enfadados, le reprendimos a Rubén y se hacía el hombre arrepentido. Se retiró porque mi esposo quiso darle unos buenos puñetazos de cólera. Al día siguiente llevamos a mi hija a nuestra casa y le aconsejamos que lo mejor era que se separara de Rubén. Ella, un poco triste, no quería porque decía quererlo y que
iba a conversar con Rubén para que solucionara, pero nosotros no estuvimos de acuerdo con ello. Fuimos con mi esposo a la casa de Rubén y le exigimos que se divorciara. Él trató de ser amable y de hacerse el arrepentido. No quería divorciarse de mi hija. Supuestamente decía quererla y que lo que pasó el otro día fue simplemente un impulso que no debió haber sucedido. Se disculpó y dijo que no volvería a pasar. Estábamos con mi hija en la casa por unas 2 semanas y comencé a enfermarme junto a mi esposo. Por las mañanas y por las noches teníamos fuertes dolores de cabeza. Las moscas comenzaron a adueñarse de mi casa, algo que no entendíamos, y por momentos mi esposo y yo comenzamos a odiarnos. Nos peleábamos por nada y luego nos amistábamos. Mi hija comenzó a llamar a Rubén continuamente y la pasaba conversando por las noches. Muchas veces la escuché decir que ya iba a volver a su casa porque lo extrañaba. Una mañana tan temprana, mi hija salió de su cuarto con una pequeña maleta que nos dijo que había conversado con Rubén y que ya habían arreglado. Nosotros tratamos de impedir que se fuera, pero se molestó. Dijo que ya no era una niña para andar pendientes de ella. Algo que nos dolió por dentro y en ese momento lo dejamos ir. Le dijimos que se cuidara y que cualquier cosa no dudara en llamarnos. Nosotros siempre hemos creído en los sueños, pues había ocasiones que nos advertían de algo malo que estaba a punto de ocurrir. Y esa noche, justamente esa noche, soñé que mi yerno me estaba haciendo brujería y quería matarnos. Desperté muy asustada y levanté a mi esposo y le conté todo. Él no supo qué decirme. No quería creer que alguien nos estaba haciendo brujería, pero al día siguiente me dijo que últimamente todo estaba tan extraño. Sentía que la casa no era la misma y que a veces sentía el ambiente pesado, y eso antes no había ocurrido. Decidimos visitar a una de esas personas que les llaman curanderas y efectivamente nos confesó todo lo que veía en nosotros y todo lo que estaba ocurriendo. En cuanto terminó, nosotros le creímos de inmediato. Dijo que había un hombre que se hacía pasar por buena persona, pero en el fondo nos deseaba el mal. Precisamente es él quien nos estaba haciendo ese trabajo. Nos confesó que habíamos tenido problemas con él anteriormente. Era por el distanciamiento que lo tuvimos con mi hija. Dijo que hace muy poco había recurrido a una bruja a hacer un trabajo de amarre para mi hija. Por eso mismo fue que mi hija nos abandonó y regresó a sus brazos. La curandera dijo que nos ayudaría, pero eso nos iba a costar un monto elevado de dinero, porque los trabajos estaban destinados a acabar con la vida de nosotros. Dijo que rompería con los 3 trabajos que nos había hecho Rubén. A las 3 semanas volvimos a recuperar la tranquilidad en mi casa. Al despertar, levantábamos con más energía y no teníamos preocupación alguna. La curandera nos llamó para avisarnos que el trabajo había sido elaborado con éxito y que esperáramos que en unos días mi hija iba a volver con nosotros. No pasó ni un día cuando por la tarde mi hija llega a la casa. Nos contó que Rubén lo estaba maltratando y al final de cuentas lo echó de su casa. Después de lo ocurrido, Rubén tuvo una vida muy trágica. La pasó en copas, caminaba por las calles desamparado y mencionando la palabra "nunca te dejaré". Algo que nos causó terror fue que terminó muriendo una noche por una calle solitaria y los gusanos no desaprovecharon en comer su cuerpo en cuestión de horas. Al día siguiente, los vecinos reportaron el cadáver con los oficiales y dijeron que había muerto de un ataque al corazón por el exceso de licor que consumía diariamente. Nosotros no sabemos si su muerte tuvo que ver con la curación que se nos hizo o simplemente fue una muerte que él mismo provocó.